Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya terminando julio, habiendo terminado la feria, y retomamos las conferencias. Hoy con una conferencia muy interesante sobre las herramientas para actuación ante los registros del automotor. Tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Oscar Agost Carreño. Bien, seguramente lo conocen por su trayectoria pública, pero repasamos brevemente y le damos la bienvenida. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. eh, Tiene estudios de posgrado, es máster internacional en Cultura, Sociedad y Economía China e India en la Universidad Alcalá de Henares de España. Especialista en comunicación política del Instituto de Formación Política y Gestión Pública de Buenos Aires, Argentina. Bueno, en lo laboral es abogado independiente en la consultora jurídica Aristos, asesor legal externo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. También es presidente de la Fundación Protagonistas Córdoba y fue subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el periodo 2016-2019, entre otros destacados cargos y responsabilidades que ha tenido el doctor Oscar Agost Carreño con sus jóvenes años. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Federico, buenos días, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Bueno, un gusto que nos acompañes en el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos, de Ley 7191 de la provincia de Córdoba. La verdad que, bueno, es muy interesante. Como vos sabrás, la actividad de los martilleros corredores públicos tiene muchos cruces con la cuestión registral, especialmente lo que tiene que ver con la parte judicial y demás, pero en general, por su actividad siempre está en contacto con los registros. Entonces, es más que interesante y de allí surgió esta idea que agradecemos a el martillero corredor público Axel Smulovitz, que fue el impulsor y bueno, quien te acercó a la institución también para brindar esta charla, que bueno, ahí lo veo conectado y le agradezco que esté. Ya después al final vamos a darle unas palabras. Así que bueno, sin más preámbulos, Oscar, ya podés, si querés, iniciar la presentación. La sala es tuya, como siempre la modalidad, saben, las preguntas son por escrito y es preferible que las vayan haciendo ahí en el chat y así las va viendo y si es necesario las van contestando o al final. ¿Ok? Oscar, todo suyo. Bueno, muchas gracias Federico, de paso saludo a Axel, bueno, la verdad que en el rol institucional me ha ido a ver varias veces a Buenos Aires y me ha hecho fuertes planteos en nombre de los martilleros corredores, así que la verdad que rescato cómo la institución se ve representada ante los organismos y muchas veces los organismos tenemos o tenían en aquel momento complicaciones para resolver todos los temas, pero la verdad que la pelea estaba dada por el colegio profesional, así que destaco eso y vale la pena reconocerlo. Gracias por la elogiosa presentación. La verdad que tengo 37 años y hablo bastante livianamente. Voy a tratar de no hacerlo extremadamente jurídico, al solo efecto de facilitar por la temática como me la pidieron o cómo me la planteó el colegio, que es hablar de herramientas y de algo que sea de accesibilidad y de facilitación de un poco la tarea de ustedes. Entonces, por ello que voy a tratar de no detenerme quizás en terminologías jurídicas o cuestiones muy específicas legales, sino más bien hacerlo lo más liviano posible para que podamos, o a ustedes les resulte lo más útil posible, y en todo caso, si quieren profundizar algún tema, me hacen una pregunta y nos detenemos. Dicho esto, si les parece, yo voy a compartir pantalla. Entiendo que ahí están viendo. Bueno, la idea es, como les decía, hablar de las herramientas para la actuación del registro automotor, de la propiedad, Registro Nacional de la Propiedad Automotor de la República Argentina. Quería hacer una breve introducción para, si bien esto es algo que debieran conocer todos seguramente, está bueno detenernos un segundito en repasar, en primer lugar, el contexto normativo, que son todas las normas que ustedes no podrían desconocer, digamos, la actuación del registro automotor. Ustedes me refiero como operadores del sistema calificados, que no son un mero usuario,
y tampoco tienen una actuación parecida a la de los gestores y mandatarios, tienen una actuación específica y como auxiliares de la justicia y en algunas cosas como auxiliares incluso del sistema registral, es importante que las conozcan. Seguramente la mayoría la conocen, pero está bueno analizarlas brevemente. En primero, lo que es el régimen jurídico automotor, es el decreto ley 6582 del año 58. Ahí pongo que la capital federal empezó a regir en el año 60 y en el interior del país en el 64. Fíjense que esta es la historia del registro automotor, es decir, salió en el 58 la norma, se tomaron 2 años para hacerlo funcionar y funcionó a prueba en solamente la capital federal en aquel momento y después se empezó a hacer la registración en el interior y eso está bueno saberlo porque muchas veces la historia de determinados vehículos les permite ver que estaban inscritos, por ejemplo, en un registro municipal o a los fines fiscales, dependiendo del año. Después tenemos el decreto reglamentario 355 del 88, fíjense la genialidad de un exdirector nacional que consiguió que 30 años después sacaron un decreto reglamentando una norma 30 años anterior, y esta norma es muy interesante porque no solo es un decreto reglamentario, sino fue una picardía jurídica para hacer un decreto modernizador de un sistema muy viejo, quedó muy viejo el registro automotor como estaba normado, y el salto adelante por ejemplo, meter una central de fax, una serie de trámites entre registros y cosas que no estaban, surgen con esta modernización que se impulsa a través de lo que se llamó decreto reglamentario, pero como les digo, es un complemento normativo que vino a modernizar el funcionamiento del registro. Después tenemos lo que es el digesto de normas técnicos registrales, sin duda debe ser lo que ustedes más deben ver a la hora de hacer un trámite, porque este es un cuerpo normativo que tiene una parte especial y una parte general. En esa parte general ustedes tienen las normas de todos los trámites en común y además tiene una parte especial con trámite por trámite, distintas reglas. Por una cuestión de técnica legislativa hay algunas cosas medias cruzadas en un título primero o en el título segundo, que estaría bueno que esté en el otro, pero la verdad que en general uno puede navegarlo y encontrar todas las respuestas a la mayoría de los trámites y cuestiones en este cuerpo normativo. Tiene un tercer título que no es ni parte especial ni general, sino que se fueron poniendo normas en general, normas que tenían que ver con planes específicos que se daban durante un tiempo, por ejemplo el plan canje, lo que era la oblea del incentivo docente, ese tipo de normas se fueron poniendo en un tercer título que es como de normas complementarias. Pero en realidad entre el título 1 y 2 van a tener la parte especial y general. Hay un digesto que en nuestra gestión se aprobó, que es el digesto de temas prendarios. Ustedes saben que en los registros automotor también tienen la inscripción de las prendas sobre bienes generales. Y bueno, no había un digesto, entonces lo que nosotros hicimos fue crear una comisión y trabajar fuertemente en que haya un digesto. Entonces hay un digesto de autos y motos y además un digesto de créditos prendarios, siempre cuando hablamos de la prenda de bienes generales. Lo que es la prenda sobre autos y motos está dentro de la parte especial del régimen jurídico automotor, del digesto de normas técnicos registrales de autos. Tenemos después la ley de prenda con registro, tenemos lo que es el RINOF, que es muy importante conocerlo en la actuación del registro, sobre todo para patalear cuando tenemos un registro bastante duro de entender algunas cuestiones, que es la norma que establece cómo funcionan los registros, cómo deben funcionar, cuáles son las cuestiones orgánico-funcionales del registro. Por ejemplo, a qué hora abre, a qué hora cierra, cómo debe ser la atención, cómo debe ser la cartelería, cómo debe obrar el encargado de registro en cuanto a la relación con los usuarios, cómo reclamar a Dirección Nacional cuando esto falla. Digamos. Es importante conocer que esto existe, porque a la hora de patalear, cuando uno está saliendo mal un registro, es bueno tener una norma para poder agarrarse de ella a la hora de hacer cualquier tipo de planteo. Después, como todo en el derecho, tenemos un sinnúmero de disposiciones circulares y dictámenes que están flotando y no son públicas de la forma que quisiéramos. No hay una especie de infolec, si es que todos lo conocen, o un sistema en el cual uno puede ver con cierta facilidad todas las normas que están vigentes y que por una mala técnica legislativa o por mil razones más, no se incluyeron dentro del digesto, pero tienen el mismo valor legal. Fíjense que hay disposiciones circulares que en los hechos y en el derecho tienen la misma jerarquía legal, resuelven un montón de cuestiones y que es muy difícil encontrarlas, solo el registro a lo mejor las tiene guardadas y las puede mostrar, pese a que muchas disposiciones salen en el boletín oficial.
Los dictámenes también son muy importantes. Ustedes saben que los dictámenes de la Dirección Nacional no son obligatorios para los encargados de registro, sientan un importante precedente, pero tienen que ver con las consultas. Muchas veces los encargados de oficio o a pedido de parte elevan en consulta a la Dirección Nacional algún tipo de trámite complejo, difícil, y el dictamen que viene es la opinión jurídico, del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional, de cómo se debiera resolver ese caso. Los dictámenes están buenos conocerlos porque los casos difíciles es como una especie de fallo plenario que permite tener algo de previsión, pero en rigor de verdad, como les digo, no son obligatorios. El registro puede tomar o no no es una instrucción, sino esa opinión. Pero bueno, en general se estima que los registros la utilicen, por esto que en caso de que hubiera un recurso contra una decisión de un encargado de registro, la Dirección Nacional, para sostenerlo o digamos, para que el trámite termine en una cámara judicial, tiene que previamente tomar una definición, y seguramente va a ser el mismo criterio porque lo hace la misma gente. Después tenemos la normativa de carácter general que se utiliza y que tiene que ver, que tiene que ver con el funcionamiento del registro, que son los códigos de fondo, por supuesto el Código Civil y Comercial, las leyes administrativas de la nación son las que se aplican, y los códigos procedimentales de las provincias también son muy importantes, también muchas veces con lo relacionado con oficios, mandamientos, con subastas, cosas que a lo mejor no están, que funcionan más por provincia, como lo que ustedes conocen como la comunicación de subasta. Bueno, eso pasa mucho en la provincia de Córdoba por un modismo, no por normas nacionales, pero en otras provincias no existe, no se utiliza. Entonces eso también tiene que ver con los códigos procedimentales y también las formas que tiene de funcionar los distintos tribunales y la relación que eso va generando con este órgano nacional que tiene mucha importancia en el funcionamiento, digamos, de los bienes, de muchos de los bienes que están en juicios, por supuesto. Después tenemos el régimen de los encargados. Esto a ustedes no debería interesarles mucho, pero en estos decretos y esta resolución ministerial ustedes van a encontrar el régimen de los encargados, los derechos, obligaciones, licencias y la resolución por la cual se concursa para ese cargo. Yo acá me tomé el atrevimiento de repasar un ratito lo que es la Dirección Nacional, o mejor dicho, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor en números. Un dato de color es que el registro del automotor es la base de datos, la segunda base de datos más grande del mundo en cantidad de matrículas. Cantidad de matrículas registrales es el segundo más grande del mundo. El primero también está en Argentina, que es el registro de la propiedad del inmueble de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es porque es el único lugar en el mundo en que se da como lo conocemos aquí, es decir, en general, aún en los países que no son federales como el nuestro, o sea, aún en los unitarios y en los federales, en todos los casos hay una descentralización de los registros de automotor de alguna manera, y si bien hay bases de datos fiscales o por cuestiones policiales o por cuestiones incluso impositivas, lo cierto es que el registro de automotor como una gran base de datos y como un conjunto de matrículas, el más grande, los dos más grandes están en Argentina y el segundo es el registro del automotor, que fíjense que tiene números muy importantes. Yo ahora me voy a tener primero en el funcionamiento del funcionamiento diario de lo que es el tramiterío, y después les voy a contar algunos números del organismo en sí. Fíjense que tiene un sitio web que tiene 50 millones de gestiones o consultas por año. Los informes certificados de denuncia de venta hechos por sistemas son 1.7 millones desde noviembre de 2016 a diciembre de 2019. Los turnos son casi 5 millones, 4 millones y medio entre agosto de 2016 y diciembre de 2019. Los pagos web son 2 millones desde 2016, o sea, de que se fueron implementando esas soluciones a la fecha de fines de 2019. Las transferencias web son casi 4 millones, los títulos digitales emitidos son 6.3 millones, las cédulas digitales son 43 millones, las que están cargadas en los celulares de aquellos que quieren usarlos. Las denuncias de compra y posesión, son un trámite que voy a hablar dentro de un rato, son 18.000 en un año de funcionamiento de ese trámite. Las firmas digitales que ha otorgado el registro automotor han sido 7.000, y los certificados de reincidencia fueron 2.300, en los registros que estaba funcionando aquella época. Fíjense, esto es el funcionamiento diario, es decir, lo que está en movimiento en el registro de manera diaria y constante. Esto es el registro en números, pero desde el punto de vista de la institución, digamos, de qué es el registro automotor. Fíjense que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor es una dirección nacional,
4 delegaciones al interior y 1.041 oficinas privadas en todo el país. Técnicamente el registro de la propiedad automotor son estas 1.041 oficinas que hay a lo largo y ancho del país, que es como para que ustedes imaginen, son estanterías de una biblioteca, donde termina un estante, sigue automáticamente la hilera de libros que está abajo. Acá pasa lo mismo. Para que se den una idea, son 18.000 metros cuadrados de archivos con legajos físicos de automotores, motovehículos, maquinarias y créditos prendarios, que estos 18.000 metros cuadrados están divididos en 1.000 oficinas físicas. Y a su vez hay un backup de todas esas carpetas en 6.000 metros cuadrados en una oficina que está en Buenos Aires, que es una copia de todos esos legajos que viene llenándose desde el año 60 a la fecha. La cantidad de matrículas que tiene registrado, a grosso modo, el registro automotor, fíjense que hay 20 millones de dominios de autos, 8 millones de dominios de motos, 200.000 de maquinaria y 1,5 millones de contratos de prendas sobre bienes generales, sobre cueros, sobre vacas, sobre fotocopiadoras, sobre lo que ustedes imaginen que son bienes generales que se pueden prendar y no son vehículos. Además, en cantidad de trámites, más o menos con lo que veníamos hablando anteriormente, fuera de los trámites digitales, en general tenemos que el registro automotor hace 1,5 millones de inscripciones iniciales por año, estos 0 kilómetros vendría a ser, 3 millones de transferencias por año, medidas cautelares y oficios en general son 120.000 por año, cédulas se emiten unas 6 millones por año, títulos unos 4 millones, informes y certificaciones 1,5 millones, y otro tipo de trámites en general 4 millones por año. Fíjense el monstruo del que estamos hablando. Lo que pasa es que ustedes, al hacer el trámite en oficinas relativamente pequeñas, a veces no se toma dimensión del trámite del que estamos hablando. El registro del automotor nacional, fíjense que en el régimen jurídico automotor, en el decreto ley, nos dice en el artículo 5 qué son vehículos y qué es lo que generalmente tramita o se deben hacer gestiones ante el registro automotor. Y fíjense que en este listado es una mera enumeración en la cual deja en manos de la reglamentación agregar más tipo de vehículos, pensando el legislador en aquel momento que al año 58 lo que había de vehículos era la tecnología de aquel momento, y en algún momento podían llegar a ver hasta anfibios, hasta autos eléctricos, o lo que pudiera, o bicicletas eléctricas, o vehículos híbridos, un montón de situaciones que a lo largo del tiempo se fueron agregando y siempre tenían que registrarse. Ahí hago una aclaración de que las maquinarias agrícolas, los tractores, las cosechadoras, desde el 97 es absolutamente obligatorio su inscripción, y los motovehículos del año 89 es obligatoria su inscripción. En ambos casos, a diferencia de los otros vehículos que ustedes van a ver ahí, como no circulan en la vía pública y en los motovehículos hay como una cuestión de idiosincrasia en muchos pueblos y localidades, en general por la falta de contralor policial, bueno, hay menos tasa de registración, y ni hablar en las maquinarias agrícolas, que en general, como no andan en la vía pública o andan por excepción en la vía pública, mucha gente no la registra, y después cuando se la roban o cuando tienen que pedir un préstamo en un banco o cuando tienen que hacer un leasing o algo por el estilo, empiezan a pedirle los papeles y ahí salen corriendo a ver cómo hacen los papeles. Yo ahí lo que les pegué al costado son las patentes que hubo en la Argentina. Fíjense que las 3 primeras patentes eran patentes municipales de tres lugares donde se inscribían vehículos anteriormente por fines fiscales, y que después del año 64 en esos lugares se fue incorporando las patentes oficiales. Y fíjense que ahí tienen abajo las 3 patentes que existieron hasta el año 94, del 95 al 2016, el 2016 a la actualidad. Esas son las patentes oficiales. Las últimas 3 ya las emite el Estado Nacional a través de Casa de Moneda. Esta creo que es la parte que puede ser más interesante si pensamos en lo que es herramientas, y tiene que ver con que seguramente ustedes conocen o han estudiado o han tenido que sufrir en carne propia lo que es los trámites en el registro automotor, y lo que hice acá es tratar de resumir aquellas herramientas que en la gestión que me tocó ser parte incorporamos al registro automotor. Por supuesto que no pudimos hacer la completa digitalización que esperábamos, nos faltó tiempo, nos faltó recursos, nos faltó, que es lo que uno siempre le pasa cuando está en la función pública, pero bueno, el 94% de nuestro plan de gestión lo pudimos llevar adelante, y la verdad que no es mi idea vanagloriarme de eso, sino por el contrario, ponerlos en conocimiento de primera mano de aquellas herramientas que hoy están vigentes, que por suerte
continúan vigentes en la gestión que siguió, ya es un derecho del público, digamos, el registro automotor, y que creo que son herramientas que a lo mejor las conocen todos, a lo mejor no las conocen todos, pero que es muy importante saber su existencia porque tiene que ver mucho con el funcionamiento, y sobre todo ustedes que son auxiliares de la justicia y muchas veces tienen muchas operaciones con el registro automotor, en la medida que conozcan estas herramientas, van a tener un trámite más sencillo, más fácil, y más si tienen en cantidad. Por supuesto, los turnos online, mucha gente no lo conocía hasta que lo que fue la pandemia obligó a que la atención sea por turnos. Si no hubiese existido el turnero online, no hubiese sido posible rápidamente salir a atender en pandemia. Fíjese que cerraron los registros en marzo del año pasado y en agosto, julio-agosto ya pudieron abrir porque el sistema de turnos le permitía ordenar, ya estaba programado y permitía ordenar la atención. El sistema de turnos hoy lo deben conocer porque es el único sistema que tiene el registro de automotor para atención. Por supuesto que está saturado, tiene un montón de problemas porque cuando lo creamos era al mismo tiempo, digamos, permitiendo al mismo tiempo lo que era la atención espontánea, hasta poder hacer resolver algunas cuestiones legales, por ejemplo, la presentación, lo que es la prioridad registral en la presentación de un embargo, por ejemplo. Bueno, entonces, en un primer inicio creamos el turnero pensando en la coexistencia del turnero con la espontánea, digamos. Y eso es lo que hizo que el turnero no se adaptó perfectamente a las necesidades de la pandemia. Pero bueno, mal que mal les permitió resolver el problema y funcionar. Después lo que está funcionando en la web de la Dirección Nacional es un estimador de costos. A ver, la web esta lo que tiene en particular es que se abandonó todo lo que era la foto del funcionario cortando una cinta, que eso no tiene interés, digamos, le interesa solo al funcionario, a la gente lo que realmente le interesa es una web de servicios en un organismo que la gente se acerca por un servicio. Obligatorio, sí, un monopolio, hay que ir sí o sí ahí, pero lo mejor es que tengamos una web intuitiva, amigable, que priorice los trámites más importantes, que tenga un buscador tipo Google, que es lo que la gente utiliza para buscar. Entonces, fíjense que estas cosas que les estoy diciendo son con esa tendencia. Entonces, ustedes van a encontrar un estimador de costos, que esto es una herramienta que es una calculadora, es un calculador de costos que le permite saber cuántos millones va a costar un trámite de un registro automotor. Digo millones porque sabemos que es caro el registro automotor, y es caro porque está bueno que lo digamos, de cada 10 pesos que el registro automotor percibe, 7 son de las provincias y los municipios en los impuestos, sobre todo el sellado y impuestos de patentes. Fíjense que este estimador, por esa situación que les cuento, no es una calculadora exacta, sino que es una calculadora válida para todo el país, con las reglas fiscales de todas las provincias y con más o menos las reglas que reconocen el 95% de las operaciones que tiene el registro automotor, para poder saber cuánto cuesta, por ejemplo, una transferencia. Es un estimador que se equivoca poco, o se equivoca, por ejemplo, en un vehículo, no sé, un Alfa Romeo, que hay 5 autos solo en Argentina, bueno, no es muy fácil hacer el cálculo, pero, no sé, en un Renault Clio que existe hace un montón de tiempo, van a encontrar que es muy exacto. Este estimador tiene algunas inexactitudes en lo que es los impuestos, sobre todo el sellado, y porque constantemente las rentas de cada provincia va agregando reglas, y no son todas las reglas iguales, por lo tanto, más o menos hace una estimación que es válida para todo el país porque el estimador no va yendo provincia por provincia. Por otro lado, la web tiene la posibilidad de conocer la radicación de los vehículos. Esto estaba antes, se mejoró un poco, pero tiene que ver con la radicación por dominio, es decir, poner la patente y saber a qué registro uno tiene que ir, o la radicación por domicilio en aquellos casos en que yo tenga que ir por un 0 kilómetro o por un vehículo que va a empezar a tener radicación. Por otro lado, se pueden saber las valuaciones de los vehículos. Estas valuaciones se pueden ver valuaciones históricas como valuaciones en tiempo real, es decir, al día de hoy, y además se pueden descargar las valuaciones como base de datos para poder cruzarlas con las bases de datos que le pueda ser útil a algún profesional o a algún comerciante o lo que fuera. Algo muy importante que se agregó son dos cuestiones que para el trabajo de ustedes debe ser conocido y debe ser muy importante, es el seguimiento de trámites. Ustedes con el seguimiento de trámites, con el recibo del trámite, pueden entrar y ver en qué estado está el trámite, es decir, si el avance que va teniendo internamente en el registro. Los trámites del registro automotor, ustedes saben que en general son muy rápidos, son trámites que por lo general tienen 24 a 48 horas, que algunos registros jueguen un poquito a tardar una semana, es cierto, pero lo real es que esto es bastante rápido, pero ustedes van a poder ver el seguimiento, cómo está caminando, en el estado que se encuentra, y sobre todo si se encuentra observado, porque le han encontrado algún defecto, les va a permitir algo que no estaba antes en el sistema, que es ver las observaciones, conocer las observaciones para saber de antemano qué está pidiendo el registro, o para
prepararse para pelear porque ustedes creen que lo presentaron, o bien para, si realmente está faltando, no sé, la verificación o el oficio le faltó una firma del juez o lo que fuera, ustedes lo sepan de antemano y vayan al registro y no tengan que ir 3, 4, 5 veces a peregrinar para ver qué pasó con el trámite. Por otro lado, tenemos lo que es una serie de trámites online. Los trámites online, la verdad que hoy para muchos parece chiste, porque hasta hace poco, y muy poco, para hacer un pedido de un informe de dominio, algo tan sonso como eso, había que ir al registro automotor 2 veces, perder un promedio de 1 hora y media a 3 horas según el registro y la localidad, llenar formularios con carbónicos para algo tan sencillo que debiera ser como era pedir, pagar por internet y recibir en lo que es en la casilla web del que lo pide. Entonces, hoy van a ver que ustedes, por ejemplo, todo tipo de informe y certificaciones se pueden pedir, incluso el certificado de dominio se puede pedir completamente virtual, incluso el informe de infracciones de tránsito, eso que pongo como sugida ahí es la posibilidad de pedir un informe de dominio del estado registral del vehículo a tal fecha, se puede pedir un informe histórico de dominio, se puede pedir un informe incluso de inhibiciones a través de este sistema, y también se puede pedir informe de infracciones de tránsito. Lo que no se puede ver es el informe de deuda fiscal, y esto tiene que ver porque en todo el país hay cerca de 2.000 municipios, hay provincias como Córdoba, que es la única que tiene doble tributación, entonces tiene la municipalidad más rentas, hay provincias donde se paga en rentas provincial, otros en los municipios, en algunas provincias es según el año, entonces no está todo eso disponible en la página del organismo nacional, pero sí el sistema de multas, que es un sistema único nacional donde los municipios y las provincias que adhieren a ese sistema van cargando la información, eso sí se puede pedir a través del registro automotor, y es lo que después el registro va a exigir a la hora de vender. Respecto de lo que es denuncia de venta y certificado, fíjese que estos son 2 trámites que los saco y los pongo por separado, porque son 2 trámites donde no es que los puede pedir cualquier persona como un informe de dominio. El registro del automotor, digamos, cualquier persona puede pedir un informe de dominio, cualquier profesional de los habilitados puede pedir una consulta de legajo en el registro físicamente, pero una denuncia de venta o un certificado de dominio solamente lo puede hacer el titular registral, o hay otros pequeños casos normados, pero en general estamos hablando del titular registral. Bueno, lo que nosotros establecimos es que la denuncia de venta, por la importancia jurídica que tiene, mucha gente se desprende del auto y no tiene en cuenta que no solo las cuestiones impositivas y fiscales le van a seguir llegando a su nombre, las multas, sino además que si llega a tener un accidente va a ser el responsable a los ojos de la ley argentina. Entonces, la denuncia de venta la quisimos facilitar para que todo el mundo la haga con facilidad y no haya excusa de no ir al registro. El problema que teníamos con ese trámite, como el certificado de dominio, que lo piden mucho sobre todo las concesionarias, o por supuesto el que está bien informado y entiende para qué es el certificado de dominio, que no hace falta que profundice porque ustedes lo conocen mejor que yo, generalmente solamente se pide cuando una concesionaria lo está pidiendo en la práctica comercial de la mayoría de la gente. En esos 2 trámites lo que hicimos fue, en el informe web, como ya se venía pagando a través de BEP, de AFIP, o sea, utilizamos el mismo sistema con el que pagan ustedes, por ejemplo, el monotributo o cualquier impuesto en AFIP, hicimos un convenio con el AFIP, nos prestaron el sistema de pago de ellos, que es un sistema muy barato comparado con los sistemas privados, y pudimos entrar, que la gente lo pueda pagar en home banking, tanto en los sistemas Link como Banelco, y aprovechamos de utilizar esa misma herramienta para identificar fehacientemente a la persona. Fehacientemente, entre comillas, porque lo más fehaciente era que un funcionario público le vea la cara a una persona. Pero ¿cómo hacíamos para que esa persona no fuera si no existía en la Argentina una cultura de la firma digital? Bueno, se nos ocurrió copiarles a los del registro de reincidencia, me junté con el director del registro de reincidencia y me mostró cómo ellos hacían con el certificado de registro de reincidencia. Identificaban al peticionante, que tenía que ser la persona, digamos, que pedía su propio registro, y al pagar con una tarjeta de crédito o débito, la persona tenía que hacer ciertos controles de seguridad entre bancarios y del organismo que era muy poco probable que no sea esa persona. Bueno, nosotros copiamos eso, entonces obligamos que la gente pague con su propio home banking. Entonces entendemos que si la persona ante su banco tiene todas las medidas de seguridad funcionando, bueno, con que esa persona se identifique por medio de su banco y pague esa persona, es decir, que el BEP coincida y el pago de la cuenta bancaria coincida, nosotros lo teníamos como válido y la denuncia de venta se inscribía o el certificado se inscribía. Por supuesto, cualquier tipo de denuncia de que le robaron una tarjeta o lo que fuera, que es muy poco probable que alguien robe una tarjeta de débito y la use para hacer una denuncia de venta o pagar una denuncia de venta de su propio vehículo,
digamos, se había previsto algunas medidas de seguridad, pero la verdad que desde lo que tengo entendido en esta gestión y en la gestión nuestra, de 2016 a la fecha que esto está funcionando, no hubo un solo reclamo, todas las denuncias de venta fueron debidamente hechas y todos los certificados de dominio fueron debidamente hechos. Después está lo que es la transferencia web. La transferencia web pasó de un 15% de usabilidad a un 77% cuando lo incluimos. Una idea nuestra fue para que escale y todo el mundo lo utilice. Le pusimos un descuento del 40%, que después del tiempo bajó al 20% cuando bueno, empezó la crisis económica de fin de 2017, principio de 2018. Ahí debimos hacer algún ajuste y ya no estuvieron tan generosos en el ministerio con los descuentos que nos dejaron dar. Pero bueno, mientras hubo descuento, la verdad que todo el mundo usaba la transferencia digital y eso le ahorraba, digamos, ¿cuál era la lógica? Que la carga de datos le ahorraba tiempo a la gente en el registro, pero a su vez le ahorraba tiempo al usuario en el registro para ser atendido, pero además al registro para hacer la carga manual, el trámite, evitaba errores, la impresión de documentación, los contralores de sistemas informáticos automáticos, todo eso se simplificó con la transferencia digital y todo ese ahorro se transfirió directamente al usuario. El tema que después no subieron los aranceles del resto de los trámites por cuestiones coyunturales y bueno, fue perdiendo impulso los descuentos y en diciembre de 2019 se acabaron los descuentos, no los renovó el Ministerio de Justicia y la verdad que hoy la transferencia web existe. Para poder sacar turnos, el sistema va empujándote a ir por ese sistema, pero uno puede ir con el viejo 08, con un carbónico, y hacer una transferencia igualmente. Antes también se podía, pero el 80% de las personas iba por el 08 digital, atento a que le convenía económicamente. Creo que acá en algún momento o hay que volver a los descuentos o hacer obligatorio el 08 digital para que nos dejemos de hinchar con los 0 kilómetros, con los carbónicos. Porque saben que en Argentina pelican por lo único que tiene una planta en la República Argentina es para mantener vivos los carbónicos por el registro automotor. En general, ni las escribanías, seguramente ustedes, ni la justicia utiliza más los carbónicos. Después se agregaron lo que es la transferencia web para escribanos, ahí se hizo todo un sistema especial para aquellas transferencias por escritura pública, bueno, ahí tienen unas particularidades específicas que no hacen esta charla. Y además se creó un trámite que es la denuncia de compra y posesión, que voy a avanzar más adelante de esta charla, voy a explicarlo brevemente. Se avanzaron en otras cuestiones que es importante que me parece que sepan ustedes, más allá de que particularmente no todos los martilleros y corredores puedan puedan participar en este tipo de trámites o en estos tramos de los trámites, pero está bueno que lo sepamos, aún incluso como usuarios. Por ejemplo, el formulario Z, ustedes saben que el formulario Z viene a reemplazar el formulario 381 viejo de la FIP, que es ese formulario para cuando vehículos de pasado determinado monto que se va actualizando, bueno, hay que hacer, además de todo el trámite del registro automotor, hay que hacer un trámite en lo que es el AFIP. Esto, por supuesto, es totalmente inútil en el sentido práctico porque la base de datos está cruzada con la de la AFIP y la AFIP se entera en 2 minutos cuando se hizo una transferencia de estos vehículos y le salta una alerta automáticamente a la AFIP, pero el Z se sigue haciendo porque lo que se busca es cumplir con la ley 11.083 de que alguien genere una declaración jurada, le mienta a la AFIP y lo meta en la penal tributario si se mandó alguna macana. Entonces, para generar que pise el palito el contribuyente, se lo obliga a hacer una declaración jurada fiscal al solo efecto de poder meterlo dentro de un régimen específico legal. Entonces, lo que nosotros hicimos era muy complejo el Z, sobre todo cuando había fallecidos y cuando habían declaratorias de herederos de por medio. Entonces, lo que se hizo fue sacarle lo que es la clave fiscal. Se saca la clave fiscal para que cualquier persona pueda hacerlo. Y por supuesto, primero la FIP estaba asustado, después los convencimos científicamente de que no había peligro, porque que haga cualquier usuario el Z de cualquier otro usuario, no pasa nada como declaración jurada si el registro del automotor no lo valida contra un 08 que está inscribiendo. Entonces el AFIP terminó entendiendo que lleguen a un registro 100 Zetas de una operación, todos distintos, el que va a tener validez legal va a ser el que el registro unifique con el 08 y le dé validez y lo apruebe y le termine llegando el validado a la FIP. Esto creo que es muy, muy valioso para las operaciones que puedan hacer ustedes, porque cuando hay operaciones judiciales generalmente es muy complejo, por ejemplo, en una subasta, la subasta en general zafa del Z, en algunos casos no zafa del Z, eso se verá, pero en general, por suerte, suele escaparle. Lo mismo con las declaratorias de herederos, pero cuando hay 2 transferencias simultáneas ya eso no pasa. Entonces, en algunos casos hay que hacer Z, y lo bueno que hoy el Z lo puede hacer, por ejemplo, un martillero, un corredor.
Por otro lado, se hizo un convenio con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, muy valioso. Por supuesto que yo lo fui a buscar para algo muy divertido, que era enterarse cuando la gente está muerta, porque crean que en el registro automotor, a través de algunos amigos escribanos, mucha gente no estaba lo suficientemente viva para vender un vehículo, lo vendía igual, entonces el registro se enteraba gracias al Z, o porque apareció un heredero quejándose, o porque había un pedido de informe medio raro, o porque la firma de una persona de 80 años se parecía a lo de una persona de 20 por los rulitos, y bueno, este sistema con la tecnología se resolvía simplemente con que el registro automotor supiera lo que está cargado en el Registro Nacional de las Personas, como si está viva o fallecida una persona. Pero además aprovechamos la conexión con el registro de las personas para que toda la base de datos se conecte con el sistema SUR del registro automotor, y eso hacía que cuando alguien va llenando un 08 digital va validando todo con el registro de las personas y el registro le llega todo validado. Eso baja el tiempo de procesamiento de 45 minutos dentro del registro a 7 minutos, porque el sistema solo valida un montón de datos, incluido el CUIL, incluido el sexo, incluido hasta la foto de la persona, hasta la huella digital, le va dando mucha más velocidad a los trámites y sobre todo menos margen de error, de tipeo, de poner mal un apellido, tener que volver por una cédula y todo lo que alguna vez le habrá pasado a algunos de ustedes. Por otro lado tenemos los oficios digitales. En Córdoba, lamentablemente, y pese a yo ser cordobés, he intentado y peleado con el Tribunal Superior de Justicia de manera enorme que se conectara a los oficios digitales. La verdad que en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, la Corte Suprema generaron sistemas informáticos interconectados con el registro automotor muy, muy valiosos. Incluso la FIP tiene un sistema conectado para las inhibiciones muy valioso, que lo que hace es que ustedes no tengan que andar con papelitos que lo hacen ustedes, se lo dan al juez, el juez lo corrige en lápiz. Bueno, ahora con el sistema del SAC es un poco más, tienen que trabajar más los secretarios y prosecretarios y no tanto esperar que ustedes les lleven el modelito, pero más allá de eso, la verdad que era una soncera que los oficios no fueran totalmente digitales, y la verdad que donde lo pudimos hacer en las provincias que firmaron el convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación a través nuestro, la verdad que era fantástico. El juez toma una resolución, por ejemplo, de subasta, adjudicación, y al registro, el secretario se da vuelta, carga la copia y pega lo que es la resolución en un sistema parecido al DEOX de tribunales federales, y con eso le cae en una bandeja al registro, y el registro le da ingreso y trámite como si fuera un informe web o una denuncia de venta web, muy parecido al sistema. Córdoba, por cuestiones de política judicial, de no comprender, pero el principal problema que tuvimos en Córdoba fue que nos pedía Córdoba, o me pedía a mí el Tribunal Superior de Justicia, que el registro automotor nacional se ayornara al sistema informático SAC de Córdoba. Y yo le contestaba, escúchame, tenemos 24 provincias, más la justicia federal, más el AFIP, no podemos hacer un sistema nosotros para que cada uno de ellos hable con el registro automotor. Es mucho más fácil que cada sistema haga que la cola del final de su sistema hable con el registro automotor, y la verdad que los pocos provincias que lo logramos en el tiempo que estuvimos, funcionó, quedó andando, pero Córdoba no fue posible. Entonces ustedes tienen que peregrinar ahora con los oficios digitales, que en la pandemia empezaron a firmarse con firma digital, y que hasta que los encargados de registro, muchos burros, no sabían cómo era la firma digital, y si lo lleva impresa y cómo se constata. Lo que pudimos hacer después para eso, sobre todo para Córdoba, que también quisimos hacer un convenio para constataciones, la verdad que por Córdoba y por las complicaciones que teníamos por las constataciones de oficios, saqué una norma en la cual establecí que no se constataran más los oficios, salvo cuando fueran levantamientos de medidas cautelares o transferencias o bajas de dominio. Todo el resto, lo que son embargos, comunicaciones subasta, cualquier otra cosa que los registros por algún motivo, bien sacado la norma, no bien sacado, bueno, ahí sacamos las constataciones de la real existencia, y ya los registros incluso hoy pueden estar constatando en aquellas provincias como Córdoba, que tiene sistemas informáticos y siempre y cuando puedan acceder, bueno, se da por constatado el oficio. Se estableció por otro lado lo que es la prenda digital. Hoy está funcionando la prenda digital, es decir, hoy las concesionarias que quieran adherir y programar un sistema informático que se conecte, bueno, pueden hacer la firma 100% digital, y para eso incorporamos lo que es la firma digital, y muchas concesionarias pudieron dar firma digital directamente ellas como órgano certificante, que hacían el trámite correspondiente en otro órgano del gobierno. Bueno, lo que hacíamos era que tanto acreedor como deudor firmaran digitalmente una prenda digital, inscribimos varias hasta que nos fuimos, entiendo que hoy está funcionando, y eso lo que permite es que sea un trámite íntegramente digital, que es lo que no logramos hacer con la transferencia, porque lo que tenía la prenda es que en general uno se acerca al acreedor prendario en algún momento para hacer el trámite,
o retirar el auto, lo que fuera. Entonces lo que logramos que en esa capilaridad que es mayor que la de los registros, la gente pudiera hacer su firma digital, se quedara con la firma digital para cualquier otro trámite y encima pudiera firmar la prenda. Eso fue muy bueno, las pruebas fueron muy buenas, pero con la transferencia no es lo mismo. Con la transferencia la gente va al registro, la gente no tiene muchas veces intermediario, entonces no, la escalabilidad iba a ser en otro tiempo, en otro proceso. Tendría que haber un cambio cultural distinto en la transferencia. Por otro lado, establecimos lo que es el título digital y la cédula digital. El título digital le hizo perder 72 millones de pesos por año a la Casa de Moneda de aquel momento, y es porque empezamos a mandar los títulos por mail. ¿Qué fue lo bueno de esto? Y bueno, por lo pronto que empezamos a digitalizar y despapelizar algo que la verdad que la gente no sabía. O sea, nosotros que somos profesionales entendemos el valor jurídico del título del automotor, de la propiedad del automotor, pero la gente lo guardaba en el fondo de la biblioteca, después se llenaba de moho, cuando lo quería vender no lo encontraba, realmente no tenía una utilidad para el 95% de las operaciones de la gente. Entonces dijimos, se lo mandemos por mail, le metamos firma electrónica que es válida para un funcionario público, que la gente lo encuentre en su mail las veces que crea necesario o lo baje en su computadora. Y lo más importante, además de la despapelización y todas estas habilidades, es que esto nos sirvió para que la gente empiece a recibir mails en directa de las operatorias que iban teniendo. Entonces establecimos, gracias al título digital, que la gente vaya recibiendo mails. Recibe un mail apenas escribió la transferencia, entonces el registro que se hacía el pícaro para demorar 2 o 3 días más la entrega de documentación, uno a la mañana hacía el trámite, y a la tarde recibía este mail y ya iba al registro el otro día a molestar para que le den los papeles. Al mismo tiempo, para que esto funcione, le empezamos a pagar por productividad a los encargados de registro. Entonces le dijimos, si vos la transferencia la escribís en el día, te pagamos un bono extra. Por supuesto que era mejor bajarles el sueldo si se portían mal, pero la zanahoria la vimos como más importante para resolver eso. Entonces le dijimos, mira, si haces la transferencia, vos tenés 48 horas para hacer la transferencia, 24, 48, después hay varias normas que podemos juzgar, depende de la provincia, pero supongamos que jugamos a que 24 o 48 horas, pero le decimos que si la hacen dentro de 6 horas, le damos un premio. Bueno, entonces los encargados que hacían, el trámite se hacía en la siesta y a la tarde el usuario recibe el mail. Eso empezó a generar un buen funcionamiento que apuró los trámites, además hizo que bajaran cerca de un 43% las observaciones, quiere decir que se observaba más de lo estrictamente necesario. Si un rulito no se entendía, lo que fuera, bueno, era lo que había que resolver, y la verdad que vimos como muy valioso agregar además un montón de mails más. Por ejemplo, cuando el trámite queda observado, que llegue un mail, bueno, eso a veces funcionó, a veces no. Si hace uno una denuncia de venta, que le llegue un mail a ambas partes, al denunciado como al denunciante. Cuando después se transfirió el vehículo y se resolvió el problema que tenía el que hizo la denuncia de venta, que le llegue también un mail. Empezamos a generar que los hitos que son importantes, que la gente se entera, que le llegue un mail. Y la verdad que eso fue un gran salto adelante y vino de la mano del título digital como primer hito. Eso lo hicimos aparte en noviembre de 2016, muy al principio de la gestión. Después lo que es la cédula digital fue algo que hicimos en 2018 y fue establecer por una norma que de la misma forma que pocos meses antes lo que es la póliza digital del seguro pueda ser válida, mostrada desde el celular, hicimos lo mismo con una aplicación que se llama Mi Argentina, con las cédulas azules, verdes. Y, por supuesto, faltaba el cambio cultural de los cabezas de termo que están en la calle, de los policías, que imagínense que les gusta ver, tocar los papeles, de repente tenían que ver un celular y desconfiaban de si era una captura de pantalla, ahora lo que generaba con algunos criterios de seguridad la aplicación Mi Argentina. Bueno, todo eso, por supuesto, va a llevar muchos años de acostumbrarse, porque el cambio cultural es siempre el último que se logra, pero la verdad que hoy son totalmente válidas los títulos digitales para presentar, por ejemplo, en un juicio, como la cédula íntegramente digital tiene la misma validez jurídica que la cédula de papel, y se pueden plantar ante cualquier policía o cualquier autoridad mostrando el celular, que eso, al igual que el DNI, que está también en la aplicación Mi Argentina, tiene la misma validez jurídica a los efectos de si uno salió y se olvidó la billetera, poder zafar de un control policial. El sistema Legauto es un sistema muy importante que pusimos a disposición de organismos públicos, pero además a través de empresas privadas. El que quisiera acceder a la base de datos del registro automotor hoy tiene posibilidades de acceder. El sistema Legauto es el sistema que pusimos a funcionar con esos, no sé si han visto en Buenos Aires y acá en Córdoba, en la circunvalación, que hay esos portales donde uno pasa con el auto y le muestran la patente arriba, que uno piensa que le están controlando la velocidad. Bueno, lo que hace ese sistema es generar alertas. Ese sistema va contra el registro automotor y el registro automotor le contesta a la policía de una provincia si tiene pedido de captura administrativa o judicial de un auto. Entonces puede tener un patrullero 1000 metros más adelante en la autopista o acá en la circunvalación bajo la mujer urbana,
se pone la caminera y puede perseguir un vehículo y detenerlo. Eso se hizo a través de este sistema informático y de la mano de este sistema generamos un acceso de base de datos para los privados que quieran contratarlo. Por ejemplo, los concesionarios de peaje pueden ir al registro automotor, contratar el acceso a base de datos pago, y con eso no necesitar, pueden levantar barreras con el solo hecho de tomar una patente de un vehículo si tiene un convenio con el usuario con la concesionaria. O un country, por ejemplo, puede acceder a esa base de datos para ver los vehículos que entran a un barrio privado. Por último, se hicieron cambios en lo que es el 08 volador, este 08 que suele quedar en las concesionarias cuando uno vende un auto. En general, la obligación de la ley es que se inscriba gratuitamente, incluso dice la ley, a nombre del intermediario, y después el intermediario lo venda en definitiva a quien se lo termine comprando. Entonces, en general, lo que pasa en Argentina, el concesionario, por miedo a la FIP, le pide que le lleve un 08 y un certificado de dominio y un informe de multa y lo guarda en un cajón hasta que aparece el comprador. Para desalentar eso, lo que hicimos fue ponerle una fuerte multa progresiva en el tiempo para que no duerman estos 08 y para tratar de que lo pongan a su nombre, porque por supuesto, no es solo que pensar en cuidar, digamos, al comerciante que hace esto, sino también en que si el empleado de ese comercio, de esa concesionaria, saca el auto, lo lleva al lavadero de la vuelta y atropella y mata a alguien, el responsable es el que lo dejó en el cajón, digamos, el que tiene el 08 firmado dentro del cajón. Por último, esto ya lo conté brevemente, tenemos lo que es el pago BEP, el pago por débito y el pago por home banking, y las transferencias bancarias en los pagos 0 kilómetros. Lo que hemos intentado es que los registros bajen la cantidad de efectivo que mueven, y por eso los registros hoy aceptan débito, pago por BEP, por home banking, y los 0 kilómetros por transferencia bancaria. Incluso lo hicimos obligatorio en algunos casos, y esto es muy valioso por la cantidad de plata que se mueve y sobre todo el peligro que es para todo el mundo y la forma en que el registro tiene que después llevarlo a municipios, a rentas, a todos estos lugares. Lo más importante es, la pregunta es ¿por qué no aceptan tarjetas de crédito? Y porque la verdad que me senté con todas las tarjetas de crédito, con los mayoristas, los minoristas, los bancos, el Banco Nación, y todos te dicen, espera 28 días para que te llegue la plata y la comisión es del 3%. Y la verdad que no se le puede cargar al usuario un 3% de comisión a los montos que habla el registro automotor, y tampoco el Estado Nacional puede hacerse cargo de esa comisión y de esos tiempos para recaudar plata que en general 7 de cada 10 pesos es de las provincias y los municipios. Paso a la pantalla que sigue. Bueno. Por último, digamos, quería dedicar unos minutos a hablar de un trámite que hemos creado que creo que puede ser de interés de muchos martilleros y corredores en su actuación profesional, que es lo que le dimos un nombre pomposo, pero en realidad es lo que es una modificación a lo que era la vieja denuncia de compra. Todos ustedes conocen la denuncia de venta, del artículo 27 del régimen jurídico automotor. Ustedes saben que la denuncia de venta es la única modificación que tuvo desde el año 58 a la fecha esta ley del régimen jurídico automotor, y esto tenía que ver con que unos fallos plenarios de la Cámara Nacional de lo Comercial empezó a complicarle la vida al registro automotor con morigerar lo que es el principio constitutivo del artículo 1 del decreto ley. Entonces tuvo que crear lo que es la denuncia de venta para que una persona no sea responsable ante un accidente o ante impuestos si comunicó al Estado que perdió la tenencia o posesión del vehículo. Bueno, esta es una morigeración de lo que es la fuerte responsabilidad de los titulares registrales para la ley argentina, y resolvió el problema de aquellos que vendían un auto y no hacían lo necesario para inscribirlo. Lo que nunca se podía resolver es el otro lado, es cuando uno tiene un auto y por distintos motivos no puede inscribirlo a su nombre, no puede circular en la vía pública. ¿Y por qué tuvimos que resolver este problema, o quisimos resolver este problema? O quería resolver yo este problema como técnico del sistema registral y como alguien que había escrito libros, daba clases y en realidad no tenía una solución, y ahora que estuve sentado en un lugar de poder para hacerlo, bueno, se me ocurrió entre una noche y le dimos forma, y si bien tiene algunos bemoles jurídicos que son medio arriesgados, la verdad que resuelve un problema. ¿Qué problema? El de cualquier persona que por cualquier motivo tenga un vehículo en posesión o tenencia incluso, pero estamos hablando para casos de posesión, y para circular cuente con documentación, y que además cuente con un documento que le permita demostrar que es poseedor a los efectos de hacer un usucapión o acreditar que es poseedor ante cualquier tipo de trámite administrativo, o ante cuando la policía se lo quite, poder recuperarlo de un corralón. Esto, por supuesto,
en consonancia con lo que dice el Código Civil y con lo que dice la Ley Especial del Registro Automotor, está dentro del digesto. Ustedes van a ver que ahí está la disposición y dónde está, en qué título y capítulo está del digesto, pero brevemente, la norma es un trámite que permite a los poseedores de autos y motos que tengan en poder un vehículo y no cuenten con un 08 firmado a su favor, para escribir la transferencia, puedan regularizar su situación y circular en la vía pública. Dábamos por hecho que habían 200.000 autos en la vía pública que estaban circulando sin ningún tipo de cédula, y eso es mucho peor a ayudarlos a circular con un trámite precario como es este. En caso que hubiere una denuncia de venta en forma previa, se decide políticamente transferir el vehículo. Es decir, si hay una denuncia de compra y una denuncia de venta, la idea es que pueda transferirse el vehículo porque se entiende que hay tanto voluntad de compra como de venta, entonces se simplifica el trámite y no se complejiza en cuanto a cumplir con todos los formalismos de una transferencia. Se cumplen, pero este trámite lo ayuda a que sea de una forma mucho más sencilla. Si no hubiera denuncia de venta previa, lo que se busca es hacer pública la posesión y se otorga una cédula para circular y se emite un certificado que le permite regularizar el trámite de manera judicial al usuario de que se trate. Es una herramienta que la verdad que cuando la inventé, tomé como ejemplo gran parte de lo que son los registros de poseedores, que tienen muchos registros inmobiliarios, entre ellos el de Córdoba. Bueno, esto es lo que les decía, 200.000 vehículos estaban en esta situación irregular y se les quería dar algún tipo de documentación. Por supuesto que se asegura un mecanismo para que el titular registral o sus herederos no vean restringidos sus derechos y no procede si hubiera una denuncia de robo sobre el vehículo, por supuesto. Esto también se puede utilizar para casos de declaratoria de herederos. Por ejemplo, si esperamos que se dé una declaratoria o le pedimos al juez que desde que se inicie la declaratoria nos dé una cédula para circular, nos va a pedir a algunos jueces que tengamos un administrador judicial, otros jueces nos van a autorizar una cédula azul, otros una cédula verde, otros nos van a pedir terminar el juicio, pagar tasa de justicia, otros sin tasa de justicia nos van a permitir. Como tenemos 52 jueces civiles en Córdoba capital y en la provincia de ni hablar, bueno, acá esto entra para vehículos de fallecidos, esto entra para vehículos que uno tiene de hecho porque lo heredó del abuelito y el abuelito ni siquiera lo había inscrito porque era antiguo. Para una moto que uno compró y nunca hizo los papeles porque vino por la aduana y no se terminaron los papeles. Cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando esté inscrito en el registro del automotor, se puede hacer este trámite. Se busca que el poseedor oportunamente y no a muy largo plazo pueda obtener el derecho a propiedad por vía judicial. Es decir, este es un trámite precario, este es como la ley de sociedades comerciales establece lo que es las sociedades de hecho. Ustedes vieron que en esa ley las sociedades de hecho en todos los rincones de la ley se la va castigando y no se le dan los mismos derechos que las otras sociedades regulares. Bueno, acá es más o menos similar. Se crea una forma, digamos, menos un trámite menos perfecto, un estatus jurídico menos perfecto, que es castigado o que no se le da el mismo estatus que un título perfecto, para que la gente tienda a regularizar el derecho a propiedad, que es lo que preferimos. Siempre se prefiere al propietario que al poseedor para que pueda ejercer 100% los derechos que le corresponden, pero además para que el Estado sepa a quién cobrar los impuestos, para que alguien sepa a quién demandar en caso de un accidente de tránsito y todas esas cosas que es lo que justifica la existencia del registro automotor. Fíjense que la ejecución, lo que se busca resolver por vía judicial es la ejecución de un contrato. Si el titular se niega a transferir, que se pueda uno circular y contar con lo necesario para probar judicialmente que uno tiene derecho a ejecutar el contrato o el tipo de juicio que por provincia corresponda para terminar la transferencia en vías judiciales. Después que en un proceso judicial sucesorio, si el titular fallecido y la presentación del poseedor como tercero acreedor de la sucesión con derecho a transferir se ha obtenido el rodado del causante o de los herederos o del cónyuge supérstite, o es un heredero que adquirió el causante antes de fallecer por boleto, cesión o cualquier otra situación, que son infinidades cuando hay fallecidos de por medio, ustedes conocerán. En todos esos casos se puede utilizar esta herramienta. También se puede utilizar para buscar la usucapión con justo título, la usucapión lo que es corta y la usucapión larga, la de sin justo título, ambas que están en el código. Bueno, con el código viejo era muy difícil hacerlo, con el código nuevo también sigue siendo difícil, pero acá lo que generamos es una serie de pruebas para facilitar el conteo de plazos del que tiene que contar el juez a la hora de llevar adelante ese juicio. Fíjense entonces que esta norma habla de que esto que les decía, quien tenga en su poder un vehículo puede agarrar y pedir
lo que es la denuncia de posesión. Este trámite se llama denuncia de compra y posesión, continuando con lo que era la vieja denuncia de compra. Decidimos reformular lo que ya estaba en el digesto en vez de crear algo nuevo, para que no haya confusiones y toda la denuncia de compra sea mucho más potente que lo que venía haciendo, porque casi no tenía uso, porque no tenía digamos, ninguna necesidad práctica, digamos, ninguna utilidad práctica, perdonen. Fíjense que acá yo les pongo, y no me voy a tener lo que hay que presentar, estos son los requisitos que hay que presentar. Fíjense que hay cosas como una declaración jurada de cómo uno se hizo el vehículo, si hay alguna documentación dando vuelta que hay que presentarla, hay que demostrar la posesión del vehículo, y eso se hace presentando una verificación policial. O sea, si uno tiene el vehículo y lo pudo llevar a verificar y no quedó detenido en el proceso, es un buen síntoma de que se lo hizo de buena ley al vehículo y no de mala manera. Después declaraciones juradas, hay que manifestaciones por declaración jurada de que uno va a asumir cualquier responsabilidad como dueño de la cosa y como responsable de lo que pueda suceder con el vehículo. Bueno, esos son los requisitos, no me voy a detener mucho en eso. Y fíjense que el trámite puede hacerse ya sea por web, como trámite digital, personalmente en el registro, o por medio de un mandatario matriculado. El registro controlará todo lo presentado y, bueno, el registro le va a mandar una constancia electrónica de posesión al usuario, le va a mandar un mail y una carta de documento al denunciado para que, digamos, se presente en el registro o digitalmente culmine con el trámite, porque, insisto, lo que siempre se prefiere es que se culmine el trámite de transferencia y que haya un título perfecto, pero bueno, se le invita al comprador a que lo haga sabiendo de que puede perder el derecho si no se presenta, y se va a poder avanzar en una posible transferencia. Bueno, todo eso es lo que se plantea. Y acá se empieza a dar las posibilidades. Uno es que si el titular registral, perdón que vaya rápido, pero es para después contestar las preguntas, y bueno, este trámite lo estoy tratando de llevar lo más rápido posible. Después les puedo compartir esta presentación o mandarle la norma, o la pueden ver ustedes en el digesto. Pero bueno, acá empieza a darse lo que puede pasar en el registro. Es decir, si el titular registral firma el 08, se procede la transferencia, aunque esté vencida la verificación, se avanza con una transferencia. Se le da una cédula de poseedor que solo puede ser utilizada por esto es lo restrictivo que le decía. Ahí se me ocurrió cuando creé este trámite y hablaba con la Asociación de Encargados de Registro, que no le vamos a dar la misma cédula, le vamos a dar una cédula que solo puede ser utilizada por el poseedor, por una cuestión de responsabilidad, pero además para obligarlo a que sea molesto, que solo él utilice el vehículo, y que, está bien, lo dejamos circular, pero no es para que lo ande prestando a los hijos, a la mujer, a un socio. La idea es que él prefiera siempre tener el vehículo a su nombre. La cédula a su vez puede ser renovada, porque se le da por un plazo de un año, no tiene un vencimiento aún para la persona que es el poseedor, vence al año, y se establece que puede renovarla, pero para renovarla lo volvemos a molestar con que nos acredite un libre deuda de que no está debiendo patentes, y además se lo molesta con que vaya a verificar una vez más el vehículo. Es decir, todos los años tiene que pasar por la planta verificadora y por rentas a que le den un libre deuda para demostrar que está pagando los impuestos como pretenso dueño, y además que sigue teniendo posesión pacífica del vehículo. Si pierde la cédula, tiene que tramitar un duplicado, pero tiene que volver a presentar una verificación. Es decir, lo volvemos a molestar de que acredite que lo posee. Fíjense que existe el otro caso, que es el caso que yo lo pongo como número 2, en el cual se va a escribir una transferencia definitiva si coinciden el denunciado en una denuncia de compra como en una denuncia de venta. Es decir, si hay coincidencia entre denuncia de compra y denuncia de venta, se hace una transferencia perfecta. ¿Por qué? Y porque vino el titular registral y nos contó que se lo vendió a Juan Pérez. Y del otro lado se presenta Juan Pérez y dice, yo se lo compré a él. Y por algún motivo no se pusieron de acuerdo. Bueno, el registro hace al Collana y los inscribe la transferencia perfecta. Eso es lo que establece el artículo 7 de la norma. Pero acá está lo más riesgoso que me costó a la hora de firmar, de crear una transferencia condicional por una disposición sin firma de ministro, sin firma del presidente y sin pasar por el Congreso. ¿Qué es lo que establecimos? Crear una transferencia condicional. ¿Qué es esto? Cuando no coincide el denunciante con el denunciado, es decir, viene el titular y dice que le vendió el auto a Juan Pérez, pero viene el comprador y dice y se presenta un comprador, perdón, que no es Juan Pérez, sino que se llama José López. Bueno, ahí hay una persona que me dijo que se lo vendió, pero no me está coincidiendo la persona a la que dijo que se lo vendió. Entonces lo que se estableció es que se le notifique, por supuesto, para que pueda hacer cualquier tipo de planteo quien tenga derecho, se hace público, es decir, se publica en el registro automotor lo que es
la pretensión, digamos, de la denuncia de compra, pero si hay denuncia de compra y denuncia de venta, se hace una transferencia en carácter condicional por 24 meses. Es decir, si no coinciden denunciante con denunciado, se inscribe condicionalmente porque entendemos que hay voluntad de venta y que lo que prefirió y lo que quería el titular registral es sacarse de su patrimonio el vehículo y no tener más problema. Entonces, le damos con el gusto, pero por las dudas de que le hubiesen robado el auto, de que hubiese sido un abuso de derecho, de que cualquier cosa por el estilo, hacemos una inscripción no tan bárbara, o sea, la podemos recular y volver para atrás, entonces lo escribimos durante 24 meses. Si en 24 meses no llegó un oficio judicial que al registro le dice que alguien tenía mejor derecho que el que lo tuvo inscrito a su nombre, la verdad que se inscribe y queda definitivo, finiquitó el derecho de planteo. Serán condicionales, por supuesto, todos los trámites posteriores. Si, por ejemplo, ese titular condicional hace una prenda, o le entra un embargo, o lo que fuera, todo condicional. Si se cae esa transferencia, porque vino un juez y dijo que tenía mejor derecho a otra persona, caerán los embargos, las prendas y todo lo posterior que ingrese a esa transferencia condicional. Bueno, acá hay algunas cuestiones pormenores del trámite. Me parece que en esta charla no hace falta profundizarla. Fíjese, bueno, que se toman medidas precautorias de notificar siempre, de que cada vez que se pide un informe de dominio se deje claro que quien tenga mejor derecho puede plantearse en el registro. Pero bueno, lo más importante es esto, de que esta transferencia se inscribe y si en 24 meses un oficio judicial, no es que alguien vaya, pida hacer una actita, se queje en el registro, caigan los hermanos a pelearse en el registro, no, tiene que ir a tribunales y demostrarle a un juez en el juicio que por derecho corresponda, según el Código Procesal de la provincia, que tiene mejor derecho y el juez podrá decir que se vuelva para atrás con esa transferencia. Bueno, muchas gracias. Yo con esto voy a dejar de compartir pantalla para poder leer el chat. Claro. Sí. La verdad que más que interesante, sobre todo muy práctico, se veían las caras de todos cómo iban automáticamente anotando y dando retención, porque realmente, bueno, son muchos los cambios que se implementaron en tu gestión, es cierto, y que, bueno, seguramente algunos seguirán y ojalá sigan, ¿no? Pero creo que agilizan muchísimo los trámites y al fin de cuentas todo colabora o se da en pos de una seguridad jurídica, ¿no? De una mayor seguridad jurídica. Totalmente, es claro que es así. A ver, muchas cosas, y yo tengo que ser sincero, pero sé que creo que está compartida todavía la pantalla. Yo lo que quería decir es que realmente no, como funcionario público, yo venía de lo técnico, digamos, yo en gestión me tocó ir a agricultura en el reparto de cargos, yo venía de dar clases en la universidad, de haber escrito libros de esto, trabajé en registro, era lo que me dedicaba, entonces pedí caer en este organismo porque lo conocía, lo quería y sabía el potencial de cambio que tenía. Yo en ese marco, la verdad que fui con todo el amor que uno le tiene a un sistema y eso hace que uno le cueste cambiarlo, porque uno cree que el sistema está bien y le encuentra defensas a todos los... Perdonen que voy a apagar algo. Uno le encuentra siempre cosas de que enamorarse de un sistema que uno quiere, digamos, como pedirle al que está todo el tiempo defendiendo algo particular que quiera cambiarlo. Pero la verdad que, bueno, en la gestión había que modernizarlo y cuando fuimos modernizando fuimos encontrando la importancia de ser osado y yo me sentaba todos los días con el equipo de sistema, el equipo jurídico y lo ponía en crisis todo el tiempo. ¿Y por qué? No, porque esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y en qué le cambia la vida a la gente? Y por ejemplo, otra cosa que aprendí era no dejarles a los de sistema que hagan lo que crean, porque no saben de derecho o de, por ejemplo, la importancia de que por defecto en el 08 digital aparezca como soltero y si es casado como ganancial y no como propio. Todas esas cosas las entendemos los abogados quizás o los operadores. Entonces todo eso fue llevando a que sea una experiencia bárbara, ser idóneo en el tema. Digo, no sé si gestioné bien, pero por lo menos era idóneo, no tardé mucho en encontrar la botonera y pudimos hacer los cambios lo suficientemente rápido. Por supuesto que todo era mejorable y de 1000 encargados de registro teníamos 100 encargados que son
terriblemente malos, pésimos, los registros funcionan muy mal, 100 registros que son impecables, que trabajan al día, y después teníamos 800 registros que estaban medianamente bien o de regular para arriba. Bueno, en esa administración es lo que nos tocó. La verdad que el desafío era arriesgarnos, y nos empezamos a arriesgar esto de que la gente pueda pagar online y que le llegue virtual y que la identificación sea bancaria, y bueno, había que tomar la decisión. Basta de confiar en un funcionario que le vea la cara y que, y que le haga un garabato ante un escribano, y eso ya está, la tecnología nos dio muchas formas de estar seguros. Y la verdad que eso creo que fue mi experiencia, lo más interesante de la experiencia de haber pasado por ahí, y por qué no algún día volver. La verdad que eso fue muy interesante. Así que yo lo que quiero decir es que hay cosas que son osadas, jurídicamente van a poder encontrar críticas a hacer a esto, por ejemplo, de hacer una transferencia condicional por una disposición. Pero bueno, la verdad que me la jugué, junté a los jugadores y operadores del sistema nacional, algunos jueces federales amigos, y bueno, todos me dijeron que en general no iba a ir preso firmando eso, y bueno, me la jugué, y la verdad que le cambiamos la vida a muchas personas, y la gestión actual y las que vienen ya no pueden retroceder y volver al carbónico. Ya el informe web y el turnero ya está, es el derecho de todos los que lo usan, y eso es muy bueno, y así harán otras cosas esta gestión, y no se puede retroceder cuando ya la gente se acostumbra a utilizar estas herramientas. Así que bueno, yo quería contestar eso. Sí, yo me quedé con lo que comentaste, del carbónico. Lo que comentaste fue muy anecdótico, esto de que prácticamente la fábrica sobrevive gracias a 2 o 3 actividades que siguen utilizando el carbónico, pero nada más. Sí, nosotros, yo tuve, una de las primeras empresas que tuve que atender y me la mandaban de presidencia a los gritos, era Pelican. Fue Pelican a quejarse de que no le estamos encontrando una salida a que la Argentina y Brasil eran los únicos países de toda Latinoamérica que utilizaban carbónicos todavía. Y Argentina utilizaba un 40% de lo que utiliza Brasil. Fíjense el tamaño de Brasil versus Argentina. Y nos decían que el 80% de eso tenía que ver con el registro automotor. Fíjense en esos números. Y yo me reía, y la verdad que por suerte me bancaron más arriba, porque entendieron que la digitalización es importante, pero es anecdótico, pero es patético pensar el registro que teníamos hace 5 años, no hace 20. Digamos, el llenar a carbónico se sigue utilizando hoy en los registros. Claro, es como si cuando salió la fotocopiadora, los fabricantes del mimeógrafo hubieran ido a todas las reparticiones públicas para decirle que no tengan fotocopiadora, que continúen con el mimeógrafo, más o menos. Sí, totalmente, pero bueno, es un cambio cultural también. Ustedes hoy siguen presentando el formulario 02E, por ejemplo, para los oficios, y bueno, y lo íbamos a hacer digital, pero si los oficios no eran digitales no lo priorizamos. Hay un montón de cosas que siguen siendo así medias atadas con alambre. Lo bueno que hemos logrado en la masividad, que es el 90% de los trámites, están hoy digitales, y ya no es la canastita. En los registros ustedes ya lo han visto mucho más moderno, los registros ahora, y ahora ven una computadora en cada registro, ande, no ande, otra discusión, un televisor, una cartelera uniforme, y ya no es la canastita llena de carbónicos y la lapicera Bic atada a un hilo colgando. Es un poco ese cambio cultural que había que lograr. Hoy felizmente ha cambiado en un gran número de funcionamiento de registro. No, sí, te entiendo, y se nota. Mira, le vamos a dar la palabra al amigo Axel Smulovich, porque además de ser autoridad del colegio... Dale. Lo que yo pido disculpas, yo no contesté ninguna pregunta hoy, en chat, no sé si querés que después de Axel conteste algo, ¿no? Bueno, eso me indican ustedes, pero por supuesto que hable Axel. Mira, muchas de las cosas las he ido contestando. Algunas cosas son trámites que son para acercarse al registro del automotor, ¿bien? Porque acá lo que hablamos era de herramientas digitales, ¿no? No es para que vos, digamos, te pongas a contestar sobre trámites específicos, como ahí alguien preguntó sobre el repanelamiento de una moto restaurada. Ahí son trámites que obviamente, bueno, tendrán que estudiar la ley del registro o acercarse a algún registro de automotor, obviamente no vamos a abusar de tu tiempo con eso. Ahí creo que Axel ya está conectado. Axel. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Agos Carreño por habernos brindado este espacio, a vos, Federico, también por todo el apoyo que nos das en forma permanente. Y bueno, el doctor Agos Carreño tuvo la amabilidad de dispensar su tiempo cuando él estaba en su gestión en Buenos Aires, que compartimos con el presidente del colegio,
el martillero Prato, nos solucionó un montón de problemas, nos indicó, nos enseñó. Inclusive gracias a su gestión conseguimos que nuestro colegio pudiera comercializar formularios que actualmente los tienen todos los colegiados a su disposición. Y más allá de él no estar ahora en la gestión, nos sigue instruyendo, nos sigue indicando y seguimos con él peleando por muchas cosas, esperando que pronto vuelva en la próxima gestión. Si Dios quiere, él puede estar. Como por ejemplo el tema de los certificados que se pueden hacer por medio de tribunales y no tengamos que concurrir a los registros, sobre todo por el tema tiempo, el tema distancias, porque hay vehículos que no están radicados en Córdoba capital o en la zona donde corresponda, respecto del martillero me refiero, ¿no? Y bueno, con él seguimos trabajando a diario y creo que es una herramienta fundamental y está rodeado de gente de su mismo target que siempre nos ha apoyado a la institución y a los martilleros. Bueno, solamente palabras de agradecimiento y seguimos avanzando en la capacitación y molestando, por ejemplo, al doctor Agos para que nos dé más información respecto a lo que corresponda, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Axel, muchas gracias. Bueno, y aprovechamos ya para dar cierre y agradecerle al doctor Carreño. La verdad, Oscar, ha sido excelente tu conferencia. Se nota que el tema te apasiona, se nota que realmente, bueno, pensaste un camino de un cambio, que seguramente en estas cosas creo que ojalá se siga por lo que se ve. Siempre sabemos que en los cambios de gestión, en demás cuestiones, no siempre se sigue una línea. Y acá era muy difícil desandar lo andado, ¿no? Con lo cual, porque ya el sistema y la sociedad lo pide y se va acostumbrando. Y esto no implica que los registros desaparezcan, que los registros, no, al contrario, sino que sean más eficientes, y le permitan, finalmente lo que uno busca en general, ¿no? De muchas veces de las instituciones público/privados, ¿no? Pero que es el registro como tal, en lo público uno busca que le brinde un servicio. Uno paga por un servicio, entonces, la verdad, y por mayor seguridad jurídica, ¿no? Lo que vos comentás de los 08 y un montón de cuestiones. Tenemos todo un bagaje nosotros normativo que si bien lo desarrollados lo conocen y que tienen que ver por qué tenemos el registro como tenemos. Algunos dirán, en otros países anotan atrás de quién es y se lleva la cédula directamente, pero bueno, lo nuestro para mí en principio da mayor seguridad jurídica y seguramente con todo lo que implementaste y se seguirá implementando, ¿verdad? Tengamos un voto en ese sentido de esperanza de que se siga avanzando y todos los que acceden a esto. Oscar, para cerrar, no sé si querés decir algunas palabras, algo en particular. No, agradecerle a Axel por sus elogiosas palabras, estaba muteado para agradecerle, así que ahora le agradezco. Gracias a vos, Federico, por la convocatoria. La verdad que estoy a disposición cuando gusten, e incluso si estas consultas que ustedes tienen después me las quieren ir mandando algunas por mail o por WhatsApp, yo te las respondo, Fede, y le respondés a esta gente, lo que ustedes crean conveniente. Creo que por lo avanzado la hora va a ser difícil ahora, pero siempre a disposición con los amigos del colegio de ustedes, que la verdad que me ha encantado conocerlos porque los he visto peleando. La verdad que lo que más me gustaba en las instituciones que me iban a ver en la gestión eran aquellos que iban a pelearme, a ver qué podían hacer por los colegiados, porque eso es lo que realmente vale. Así que felicitaciones por eso, sigan así y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por hacer patria y comerse esta charla a esta hora, un día martes por la tarde. No, gracias a vos realmente por tu tiempo, por tu valioso tiempo. A Axel, por supuesto, a todos los martilleros, corredores públicos que están conectados, no solo de Córdoba, sino también de otras provincias, por lo que he visto allí en la inscripción. Así que gracias a todos, que tengan buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias, Oscar. Gracias a todos, Axel. buenas tardes. Gracias, Hasta luego.